Honramos a nuestro Señor. Amén. Saludos a mis hermanos y hermanas que están en línea. Les bendigo en el nombre del Señor. Amén. Y dando gracias a Dios por sus vidas, así como lo hacía el pastor Harry. Nos sentimos muy bendecidos de que estén con nosotros y que nos acompañen los días domingos, en las reflexiones de la semana también. Que a eso nos ha llamado el Señor. Nos ha llamado a ser un solo cuerpo. Aleluya. Somos la novia del Señor. Amén. Y no somos muchas novias, somos una novia del Señor. Amén. Amén. Así que gracias a Dios por eso. Amén. Amén. Por la unidad del cuerpo de Cristo. Amén. Aunque estemos en diferentes denominaciones, podemos entender que somos un solo cuerpo. Amén. Somos uno en el Señor. Alguien escribió por ahí, dice, entre la sana doctrina y el legalismo hay un hilo que está muy débil, muy por cortarse, entre el legalismo y la sana doctrina. Creo que estamos en Cristo, estamos en el Señor y tenemos que manejarnos en la verdad del Señor. Amén. Pero a su vez tenemos que hacerlo como lo hacía Jesucristo. Amén. Nuestro amado Señor Jesucristo, siendo el Dios encarnado, siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, aún así, Él cuando vio a los pecadores, Él tuvo compasión de ellos. No fue un Cristo legalista. A veces podemos, o algunos pueden trazarlo hasta quizás como un poco permisivo. Y algunos pueden llegar a interpretar, a malinterpretar, digamos, lo que Jesús hizo. Cuando se enfrenta a la mujer adúltera, por ejemplo. Pero el Señor tiene otra visión, es diferente. Amén. Por eso cuando estamos en Cristo, dice la Escritura que somos nuevas criaturas. Entonces tenemos que mirar diferente. Creo que de cuando nos convertimos hasta ahora, han pasado muchos años Amén. y hemos ido creciendo en el Señor. Hemos ido creciendo en el Señor. Amén. Es decir, nuestra mirada ha sido diferente, ha ido cambiando con el tiempo. A veces las caídas nos han ayudado mucho a cambiar. Sí, amén. Porque quizás antes éramos muy condenatorios. Éramos muy buenos para condenar y mandar al infierno a este y a este otro. Pero en la medida que hemos ido cayendo, y gracias a Dios nos hemos ido parando, y seguimos la senda de Cristo, eso nos ha ayudado a nosotros ahora a comprender al que cae. Amén. Orar por él, colocar las manos sobre él, y ya no nos convertimos en su enemigo como éramos antes, sino que le decimos: yo estoy contigo, yo pasé lo mismo que tú, y vamos adelante. Entonces, estar en Cristo es maravilloso, también es una gran responsabilidad, pero estamos gozosos. Amén. Amén, amén. Un 2025 quizás diferente, con nuevas sorpresas, no sé, con nuevas cosas que se van a ver, con nuevas expectativas, ¿cierto? Nuevas cosas, nuevos desafíos que se nos van a venir, pero estamos con el Señor. Amén. Él está con nosotros, amén. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. El título del mensaje es: al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. Y Jesús lo dice, Él no dice parte, sino que dice todo le es posible. Vamos a Marcos, por favor, el Evangelio de Marcos, el capítulo 9, versículo 23. Es un pasaje que es muy conocido por nosotros. Mientras ustedes lo buscan, Marcos 9, capítulo 9, versículo 23, le contaba al pastor Harry y a la pastora Pamela y los que habíamos en la mañana, que me encontré en las redes sociales con algo que decía: esto es lo que nos faltaba, lo último que nos faltaba. Yo había escuchado, por ejemplo, de la unción de la manguera, no sé si alguno lo había escuchado, la unción del zapato, y varios tipos de unciones. Y ahora hay una nueva modalidad, ustedes lo pueden buscar en las redes sociales, que se llama la unción de la orina. Orina. La unción de la orina. Entonces,
A mí lo que más me sorprende de esto es la gente, la multitud de gente que hay en esas reuniones. A mí me sorprende, en realidad quedo con la boca abierta porque es mucha gente. Se ve que es como un teatro, como un cine, porque la plataforma es bastante alta, yo calculo 1 metro, un poco más de 1 metro, y aparece un tipo con una tetera chiquitita y se para en el borde del escenario y empieza a dejar caer esa orina. Y la gente corre a abrir la boca para que le caiga esa orina en su boca y se turnan después otro y otro y otro. ¿Por qué? Porque esa es la unción de la orina. ¿Qué le parece más? La risa. Asqueroso y da risa. Da rabia, exactamente, es lo que me pasa a mí, porque ayer lo vi, pero no pude verlo mucho, porque es indignación, es da rabia. Entonces, ahí es donde nosotros, que somos el remanente fiel del Señor, el remanente fiel del Señor, que somos imperfectos, sí, eso lo que les gusta, más a ustedes, ahí el amén sale espontáneamente, que somos imperfectos pero que vamos camino a la perfección. Amén. Así es. Entonces hemos ido viviendo cosas, han ido pasando cosas y eso nos ha ido ayudando, vamos creciendo, vamos cambiando. Entonces el remanente fiel del Señor, que se maneja en la sana doctrina, tiene que saber canalizar bien las cosas. Siempre debemos saber canalizar bien las cosas. ¿A qué luz? A la luz de la Escritura, a la luz de la palabra. Amén. ¿Qué dice Marcos 9:23? Dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Estamos en ese texto? Amén. ¿Estamos involucrados en ese texto? ¿Podemos orar al Señor por esta palabra? Sí, amén, oramos. Oramos, amado Padre. En el nombre de Jesucristo, mi bendito Dios, este pequeño remanente, Señor, nos presentamos ante su presencia. Amén. Sí, Señor. Amado Padre, no para creernos los mejores, no, Señor, sino que nos presentamos delante suyo para decirle, Padre, queremos manejarnos en la sana doctrina. Padre, queremos caminar en la sana doctrina, no para ser jueces de los demás, no, Señor, sino que para ser ejemplo para los demás, que es muy diferente a ser jueces. Muchas veces, Padre, vamos a callar, pero nuestro testimonio va a hablar más que nuestras palabras. Así es. Por eso, Padre, es que nos presentamos delante suyo, tal como somos, Dios, tal como usted nos conoce, y le pedimos, Señor, que nos ayude. Amén. Que nos ayude, Señor. Esta es una palabra de un episodio familiar, es un problema familiar que llega a Jesucristo y se provoca un milagro, Señor, pero hay entre telones, hay cosas, Señor, que usted nos va a ayudar a entender para que nosotros caminemos en su verdad y con la fe puesta en usted, Señor, siempre con la fe puesta en usted, Señor, porque usted jamás destiñe, usted nunca cambia, Señor, usted siempre es igual. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén. El padre de este muchacho está muy angustiado, está muy aproblemado y busca soluciones. Amén. Eso es lo que nos relatan los versículos anteriores. Está muy aproblemado y busca ayuda en los que él cree que pueden ayudarlo. ¿Quiénes son? Los discípulos del Señor. Los discípulos del Señor. Entonces, quizás este es el primer fracaso ministerial de los discípulos de Cristo. Quizás es el primer fracaso. Yo he escuchado de repente hombres, básicamente hombres, cristianos, que se han levantado en contra de otro y le han enroscado en su cara y decirle, usted tiene un fracaso ministerial. Eso es cuando el ser humano se cree superior a los demás. Y no mira sus propios fracasos, sino que ve solamente los fracasos de los otros. Entre comillas, fracasos. Entonces, este padre, angustiado, muy aproblemado, acude a los discípulos del Señor. Si usted lo puede ver claramente ahí en el mismo capítulo,
en el versículo anterior, cuando Jesús dialoga con el Padre. Dice, muchas veces, porque Jesús empieza a conversar con él, Jesús le preguntó, versículo 21, al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Esa es la angustia del Padre. Creo que más de alguna oportunidad nos hemos visto angustiados por nuestros hijos. Y queremos solución, queremos que alguien nos solucione el problema que estamos viviendo. Miren lo que dice el versículo 18 del mismo capítulo. El cual dice, donde quiere que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, se va secando. Se va secando. Eso es lo que pasa con la vida del hombre, no solamente cuando es posesionado por algún demonio, sino que la misma enfermedad a veces nos va secando. Y secando se entiende, ¿ven? Es como una planta. Va perdiendo vida, va perdiendo vitalidad y se empieza a dar una serie de situaciones, y eso no angustia solamente al enfermo, sino que angustia a su entorno, a su familia, a sus amigos. Todos son afectados por eso. Y se va secando, dice. Y dice el texto, estoy en el versículo 18, y le dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Si ustedes van conmigo ahí a Mateo, al Evangelio de Mateo, al capítulo 10, versículo 1 de Mateo, dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio, ¿qué les dio? Autoridad. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Cada vez que el Señor llama a alguien a su senda, a su camino, no lo deja a la deriva. El Señor lo llama, lo autoriza a hacer cosas y lo equipa. Lo equipa para este camino que para algunos es muy largo, para otros va a ser más cortito, pero lo equipa el tiempo que sea necesario para que él o ella pueda salir victorioso en cada etapa de su vida. Amén. Eso es lo que hace Jesús. Los llama, los equipa, los viste con su armadura y les dice, vaya, tienen la autoridad mía. Gloria al Señor. ¿Y el Señor quién es? Señor de señores, Dios de dioses. Aleluya. Es todopoderoso. Entonces la autoridad de Él en sus discípulos, para que lo hagan. Vayan conmigo al capítulo 17, siempre de Mateo. Capítulo 17 de Mateo. Versículo 16 y 17. Y lo he traído, el mismo episodio de Marcos. Y lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanar. No le han podido sanar. Entonces Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. ¿Qué es creer? Al que cree todo le es posible. Busqué algunas definiciones. Creer es tener algo por cierto sin que esté comprobado o demostrado. Tener algo por cierto, que es así, aunque no esté acreditado de que es comprobado o que esté demostrado. Cuando nosotros estamos en el Señor, cuando nosotros estamos en Cristo, generalmente vamos a vivir estos episodios. Los de la razón, los del raciocinio. ¿Qué pasó con Tomás cuando le dijeron que Jesús había resucitado? Tengo que verlo. Ese es el raciocinio. Es razonar humanamente. Tengo que verlo. Si dice Tomás, si yo no palpo su herida en sus manos y meto mi mano en su costado, ¿no lo creeré? ¿Acaso Tomás es un aparecido? Es uno de ellos, un discípulo. Es uno del grupo. Pertenece al grupo. Es de ellos. Aún así, él tenía crisis de fe.
Eso se denomina crisis de fe. Cuando el Señor se le aparece a Tomás, él creyó inmediatamente. Pero Jesús lo forzó. No les, ven ahora. Toca mis palmas. Palpa mi herida. Mete tu mano en mi costado. Y él no quería. No quería. Pero el Señor conoce el corazón del hombre. Amén. El Señor sabía que si Tomás no realmente hacía lo que él había dicho, probablemente iba a creer en el momento, pero con el pasar de los años iba a decir, habrá sido una ilusión. A lo mejor me lo imaginé. A lo mejor no fue real. Pero él tuvo que vivir esa experiencia para creer que Jesús había resucitado. Eso también pasa con nosotros. En este tiempo. También pasa con nosotros. El raciocinio a veces es más fuerte que nuestra fe. Es más fuerte que nuestro creer. Porque ¿qué es lo que es creer? Creer es aceptar lo que el Señor dice y no necesito ningún tipo de señal. Eso es creer. Nuestra fe está a ese nivel. ¿Creemos a ese nivel? Nos cuesta responder, ¿eh? ¿Por qué nos cuesta responder? Porque somos todos iguales. Nos cuesta a veces cosas pequeñas como que tienden a doblarnos la mano. Entonces, estamos en Cristo para crecer en Cristo y para desarrollarnos en Cristo. Los discípulos fueron llamados por el Señor y fueron dotados por el Señor para echar fuera demonios, para hacer sanidades, pero aquí no pudieron. Con este joven no pudieron. Entonces aquí es donde uno tiene que ir aprendiendo cosas. Cuando Jesús empieza su ministerio, ¿cómo lo hace? Se van dando episodios en su vida cristiana, en su vida terrenal, en su ministerio. Se van dando episodios, se van dando cosas que nosotros no tenemos que saltar esa etapa, tenemos que vivir esa etapa. Porque como dice mi nieta mayor, me dijo, lo que no me mata, me hace más fuerte. Ese es su lema. De la chica esta de 10 años. 10 años no es su lema. Tata, no importa, si lo que no me mata me hace más fuerte. Gloria al Señor, amén. Porque en nuestra vida cristiana, tenemos que ir fortaleciéndonos cada día más en Cristo. Cada día más en el Señor. Y no tenemos que desconocer la etapa ni tampoco la guerra que estamos viviendo. Lo peor de lo peor es desconocer al enemigo. No seamos como nuestros hermanos bautistas. Nuestros hermanos bautistas, y lo digo porque tengo un cliente que era de la Iglesia de Dios y se fue a la bautista, y ellos tienen prohibido hablar de Satanás. Ellos no hablan nunca de Satanás. Para ellos hablar de Satanás es algo prohibido. No pueden ni mencionarlo. Entonces yo digo, ¿cuál es el peor error? Cuando nosotros somos vencidos, cuando tenemos ignorancia. Si eso es lo que dice Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Eso es lo que dice Oseas 4:6, hablando de los israelitas. Entonces, lo peor que nos puede pasar a nosotros es desconocer, ignorar al enemigo. Cuando Irak, ¿no es cierto?, se fue en guerra con los aliados, con Estados Unidos, con todo aquello, entonces, ¿cuál fue el gran problema de Saddam Hussein? Desconocer la fuerza y el poderío de los aliados. Entonces, ¿qué es lo que él hizo? Empezó a cavar pozos y los llenó con petróleo. Entonces él dijo, hasta aquí nomás llegan. Vamos a encender los pozos de petróleo y no van a poder llegar a nosotros. Él lo que ignoraba es que los tanques norteamericanos tiran unas plataformas por debajo y hacen como unos puentes metálicos. Y así lo hicieron. Y pudieron pasar y llegar donde ellos y los vencieron. Cuando nosotros desconocemos a nuestro enemigo, nos va a engañar con facilidad. Así es. Pero cuando nosotros conocemos sus estrategias, eso nos va a poner al resguardo y vamos a saber cómo atacar y cuándo atacar. Y qué arma usar para atacar. Los discípulos entonces no fueron capaces, fueron derrotados,
Y el Señor se molestó. Cuando el Señor empieza su ministerio, empieza de una manera muy particular. Primero, va donde Juan para que lo bautice. ¿Recuerdan? ¿Juan lo quería bautizar? No quería. ¿Por qué no quería bautizarlo? Porque Juan sabía que no había pecado en él. Y el bautismo de Juan era para perdón de pecados. Él, al darse cuenta que es el Mesías, que es el Dios encarnado, no nos olvidemos que Juan fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre. Entonces viene con una conexión fuerte con Dios desde el vientre de su madre, antes de nacer. Entonces él percibe, los dones espirituales están en él y percibe que el que viene para ser bautizado es el Mesías. Y se encuentra indigno de hacerlo. Por lo tanto, Jesús no necesitaba ser bautizado para comenzar su ministerio. Pero ¿se sujeta a qué? ¿A qué se sujeta él? ¿Se sujeta a la ley? Se sujeta a lo establecido por Dios. Él no pasa por sobre lo que Dios estableció. Entonces él, como ser hombre, Dios encarnado, Dios hecho hombre, entonces él vive la etapa del bautismo y le dice a Juan que es necesario para que se cumpla toda justicia. Es justo que yo sea bautizado. Aunque no lo necesite, es justo de que sea bautizado. Jesús entonces, siendo el Dios encarnado, no nos olvidemos de eso, es bautizado en agua, es levantado de las aguas y es lleno del Espíritu Santo. Todos los dones del Espíritu operando en Cristo, en la persona de Cristo, en su ministerio. Luego de eso, ¿qué es lo que hace Jesús? Es llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por 40 días y 40 noches. Es el proceso del ministerio. ¿Se fijan ustedes? Es el proceso del ministerio. Es el proceso de la vida cristiana. Quizás nosotros no vamos a llenar 40 días y 40 noches. Con medio ayuno estamos al otro lado, ¿cierto? ¿Sí? ¿O falta más? Yo veo confirmación a usted y subimos los ayunos al tiro. Yo no tengo problema. ¿Están viendo ustedes, cierto? Con medio ayuno estamos tiki-taka. Sí, porque hay un grado de conformidad, de en su cara tan alegre. El ayuno estamos bien. Entonces Jesús empieza su ministerio con esta relación fuerte. Y fue llevado por el Espíritu Santo para ser más lleno en el desierto. ¿Para qué fue? ¿Para qué fue? Para ser tentado por Satanás en el desierto. Entonces nosotros nos acostumbramos a veces a llevar una vida o vivir una vida cristiana happy. De gloria en gloria. Y a veces cometemos ese error de llevar esa vida así y de repente Dios dice, voy a probarle la fe. Y viene un problema, viene una dificultad que nos sobrepasa y ya empezamos a hacer agua al tiro. Nos llega el agua al cuello y empieza a echarnos el agua por la boca y empezamos a hacer agua. ¿Y sabe usted cuál es la peor decisión del hombre y de la mujer cuando está en esa condición? Es alejarse. Es lo peor. Y lamentablemente es lo primero que se hace. Se cree que sin Cristo van a pasar la prueba. Imposible. Si todo es tomado del Señor. Amén. Todo es tomado del Señor. Amén. Entonces algunos se sienten abandonados por Dios. Dios me abandonó porque ¿cómo estaba re bien y bien? El 2024 lo pasé impecable, el 2025 ya estoy con problemas. ¿A qué Dios le sirvo? Entonces tenemos que tener cuidado nosotros, tenemos que afirmarnos en el Señor, tenemos que crecer en Cristo, tenemos que crecer en el Señor, desarrollarnos en Dios, creerle. Amén. Fundamentalmente es creerle. Él dice, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Amén. Amén. Así es, cuando le creemos, entonces nosotros caminamos y venga la prueba que venga y venga la dificultad que venga, nunca se nos va a olvidar lo que dijo Jesús. Jesús no miente. Amén. Dios no miente. Él dijo que iba a estar conmigo siempre. Él dijo que nunca nos va a desamparar y nunca lo hará. Amén. Pero a veces en la etapa tenemos que vivirla solos. Jesús, ¿cómo vivió la etapa previa a la crucifixión en el huerto de Getsemaní? ¿Cómo la vivió? Solo, angustiado. Iba a clamar con sus discípulos. ¿Y qué pasaba con sus discípulos?
Se quedaban dormidos. Amén. Se quedaban dormidos. Y esto nos habla a nosotros de nuestra realidad humana. Amén. Porque a veces cuando estamos en el pic de nuestra vida espiritual, pedimos a grito que venga el Señor. Ven, Señor, ven, porque ahora estoy alineado. Ven ahora, Señor, estoy alineado contigo, ven. Y cuando andamos ahí como entre Tongo y los vilos, aguántate un poco, ¿no? Deja estar mejor. Entonces a veces nuestra vida es así, es voluble nuestra vida cristiana. Tenemos a veces esas condiciones. Porque a veces nos acostumbramos a vivir mal, espiritualmente hablando. Nos mal acostumbramos. Así es. Es como el papá que le da todo al hijo, le da todo al hijo, todo al hijo, todo al hijo. Me río tanto de no lo voy a decir, voy a quedarme marido. No voy a dejar el pasado. Entonces el asunto es que nosotros, hermanos y hermanas amadas, tenemos que entender que el Señor es por nosotros. Amén. Amén. ¿Cuál fue el problema de los discípulos? ¿Cuál fue el problema de los discípulos? No conocían el género del demonio que estaba en el muchacho. Porque Jesús les dice, este género no sale si no es con oración y ayuno. Entonces el Señor Jesucristo les da todo poder. Mateo 10:1, ¿cierto? Mateo 16, 17 demuestra que no pudieron. ¿Por qué? Porque el poder, la autoridad de Cristo va y se viene y se va. ¿Es así? Es porque nosotros no entendemos. A nosotros nos cuesta canalizar. Si el Señor le dice, miren, porque le preguntaron a los discípulos, el Señor es para nosotros. ¿Qué pasó? ¿Por qué no pudimos echar fuera a los demonios? Entonces Jesús ahí les dice, miren, este género no sale si no es con oración y ayuno. Ese fue el problema de ustedes. Ustedes nos llevan una vida de oración. Ustedes nos llevan una vida de ayuno. Yo les di autoridad. Y les dije lo que pueden hacer, pero están independientes de mí. El ayuno y la oración nos acercan a Dios. Amén. El ayuno y la oración nos acercan a Dios. Así es. El ayuno y la oración nos hace independizarnos del mundo. Así. Si estamos en medio ayuno, ese medio ayuno nos olvidamos del mundo. Nos olvidamos del mundo. Y nos concentramos en el ayuno y la oración. Y compartimos con la hermandad. Y estamos ahí. Entonces, el ayuno y la oración nos acerca a Dios, nos une a Dios. Y Dios empieza a obrar en nuestras vidas. Si ellos no pudieron, es porque ellos no llevaban una vida totalmente de oración y de ayuno. Y queda claramente demostrado en la previa de Jesús. Cuando va a orar, lleva a orar. Jesús necesita apoyo en ese momento y no encuentra apoyo en ellos, porque se quedaban dormidos. Entonces no ve un apoyo en ellos, aunque vivieron todo lo que vivieron en el ministerio de Cristo. Aún así no les sirvió de mucho en ese momento. Pero cuando nosotros vamos, creer también es aceptar algo como verdadero, como algo genuino, como algo real. Eso también es creer. Aceptar algo como verdadero, como genuino, como algo real. Nos ayuda mucho eso en nuestra vida cristiana. Entonces podemos salir mañana a trabajar y las hermanas pueden quedarse entendiendo esto. Que lo que se venga, con el Señor soy victorioso. Amén. Lo que se venga, con el Señor soy victorioso. Un asalto en el camino, un robo en el camino, con el Señor soy victorioso. Aleluya. No creamos que somos intocables. No creamos eso. No creamos que, porque a veces tentamos al diablo nosotros. Lo tentamos al diablo, y de qué manera lo tentamos, osadamente. Lo provocamos. Ya, parece ser tan magano. Y hacemos cosas que no tenemos que hacer. Cuando Jesús comisiona a los 70, cuando el Señor comisiona a los 70 que vamos a ir para allá, vamos a Lucas, por favor. Al Evangelio de Lucas.
versículo 17 al 20. Pero antes de leer eso, vamos a ver cómo los comisiona el Señor. 10, capítulo 10. ¿Qué dije? No, capítulo 10. Ahora capítulo 10. Capítulo 10 de Lucas, versículo 1. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él. De dos en dos tiene un propósito. Y ese propósito lo encontramos en Eclesiastés, cuando dice que la unión, ¿no es cierto?, entre dos es más difícil que uno sea derrotado. ¿Por qué? Porque de un doblez se corta más rapidez, de dos dobleces se corta más lento y de tres más cuesta, ¿cierto? O sea, en la unidad también está la fuerza, nos ayuda. Por eso que no los manda a uno, los manda a dos, para que se apoyen mutuamente en caso de cualquier dificultad, cualquier problema. Entonces, de dos en dos dice: a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y le decía: la mies es mucha, los obreros son pocos, ¿cierto? Versículo 3 dice: y he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Nosotros somos los corderos y en el mundo hay muchos lobos. Estamos en la misma condición nosotros, en la misma condición. Nosotros somos los corderos, somos las ovejas, pero en el mundo hay lobos que nos quieren destruir, que quieren acabar con nosotros. Esa es una realidad. Entonces les dice: no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino, dando a entender que era de imperiosa necesidad hacerlo pronto, hacerlo rápido. No se queden ahí que vamos a estar tiempo mañana y va a llover, no va a llover. No, ahora no, mucho sol, no, enfóquense en esto. Vayan y prediquen el evangelio, digan que el reino de Dios se ha acercado. Ese es el enfoque mayor. Amén. ¿Cuál es el sentido? Que no lleven alforja, que no lleven calzado, doble calzado, ellos van con los vestidos. Porque la tentación, ¿no es cierto? O como dicen los carabineros de Chile, dicen que la ocasión hace el ladrón. Si usted va en su vehículo a cualquier lugar y deja una ventana un poco abierta, a lo mejor el delincuente ni siquiera va a ir con ganas de robar en ese momento, pero va a ir. La tentación hace al ladrón. Siempre hay que considerar eso. No dejen cartera, este es un aviso público, no dejen cartera en los autos, nadie valore los autos, porque usted está tentando al diablo, está tentando al delincuente para que se meta en su vehículo y le robe. Su casa igual, no dejen abierta nada, cuídese. El Señor nos indica a nosotros que tenemos que tener sabiduría, que tenemos que tener sabiduría, por lo tanto tenemos que entender que nosotros somos la oveja y que estamos rodeados de lobos. Y cada lobo va a querer atacarnos siempre, pero el Todopoderoso está con nosotros. Amén. Nunca se nos olvide. Amén. Pero junto con eso tenemos que tomar precauciones nosotros. Tenemos que tomar precauciones. Yo tengo un anillo de oro que me lo regaló mi esposa para un cumpleaños, pero muchos años atrás. No lo puedo usar por dos cosas. ¿No me entra? Entonces, porque imagínense, un anillo de oro, usted sube a la locomoción colectiva, el delincuente va a querer robarlo, porque eso es plata para ellos. Así es. Si el anillo cuesta 200, 300 mil pesos, ellos con 50 mil para el otro lado. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros. Amén. Si la hermana sale, no se ponga todas esas joyas, que no salga así. Guárdelas, tenga ahí de recuerdo, como tengo yo el anillo de recuerdo, ahí téngalo. Aunque en un momento de debilidad, un mal pasar económico, va y lo vende. ¿O no? ¿Lo puedo vender, no? Entonces nosotros, hermanos queridos, tenemos que tener sabiduría. El sentido de que el Señor los manda a los discípulos es para que tengan cuidado, porque en el camino hay lobos. Ustedes son las ovejas, por lo tanto, como oveja o cordero, no tienen la capacidad de defenderse contra un lobo. Son presa fácil. Y eso hay que considerarlo siempre. Vamos ahora al mismo capítulo de Lucas, versículo 17. En adelante, dice: y regreso de los 70, los mandó, los comisionó a predicar, ¿cierto? Amén. Vimos en el capítulo anteriores que no pudieron echar fuera un demonio. Veamos ahora. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios, ¿qué dice? Se nos sujetan en tu nombre. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre.
Y les dijo, Jesús le dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Aquí no hay serpientes ni escorpiones. Hay que entender que esos términos, está hablando aquí el Señor de fuerzas espirituales de maldad que son poderosas, que son fuertes. Ese es el significado de serpientes y escorpiones. O sea, es una fuerza maligna, como este demonio que sus discípulos en un momento no pudieron echarlo afuera. Pero volvieron ahora gozosos, felices, alegres. ¿Por qué? Porque aún los demonios se nos sujetan, dicen ellos. Amén. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijados de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Aquí hay un cambio. Aquí hay un cambio en la vida de los discípulos. Primero no pudieron, pero ahora pueden. ¿Por qué? Porque hubo un crecimiento en ellos, hubo un desarrollo en ellos. Entendieron el mensaje de Cristo. Este género no sale si no es con oración y ayuno. Entonces, ellos ahora salen estos 70, salen preparados. Salen preparados. La misma autoridad de Mateo 10:1. La misma autoridad. Aquí. Es la misma autoridad. Pero ahora la diferencia cambia mucho. ¿Por qué? Porque ellos salen preparados. Salen entonces en oración. No lo dice la Escritura así. Pero el hecho de que se sujeten los demonios a ellos y de que hagan muchas sanidades, significa entonces que lo que no pudieron antes, una carencia, hoy día lo pueden. Porque ya no están carentes de eso. Que Dios nos ayude, ¿ven? Que Dios nos ayude a entender, porque Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, de hoy, de todos los siglos. Nosotros cambiamos. Nosotros cambiamos. Entonces tenemos que alinearnos a la palabra. Tenemos que alinearnos a la palabra y creer a la palabra, creer los consejos que nos da la palabra. Si el Señor nos dice que tenemos que tener una condición espiritual para hacer algo, tenemos que creerle y tenemos que acondicionarnos espiritualmente, que significa revestirnos de Cristo, significa colocarnos la armadura prometida para nosotros en el libro de Efesios. Entonces, llenarnos del Señor, colocarnos la armadura y poder enfrentar al enemigo. Poder enfrentarlo. A veces podemos caer inclusive hasta ser un medio ilusionista. Queremos, no, si está Cristo en mi corazón y vamos nomás, démosle. Y podemos ser avergonzados. Así es. Como los hijos de este judío exorcista. ¿Se recuerdan? Que quisieron hacer lo que hacían los apóstoles. Echar fuera a los demonios. Y fueron ellos. Porque vieron todo. Escucharon todo. Entonces dijeron, en el nombre de Jesús no, listo, vamos. Y fueron. ¿Y los demonios qué dijeron? No los conocían. O sea, no tiene autoridad sobre nosotros, dijeron. A Jesús lo conocemos, a Pablo lo conocemos, pero a ustedes no los conocemos. Y le pegaron, le rasgaron la ropa y le dieron la media tumba. Entonces, esas son enseñanzas para nosotros. Tenemos que entender esto. Lo compartí hace tiempo atrás en la enseñanza, el día domingo en la mañana. Entonces, si su vecino o su vecina le dice a usted, sabe que es cristiano, hombre o mujer, hermana o hermano, y sabe que necesito que ore por mi hijo o por mi hija, porque sabe que echa espumarajo y no sé, cambia la voz cuando habla, se ronca así, y entonces, ¿usted qué va a hacer? Usted se queda ahí enfrentado, ¿cierto?, contra la pared, porque ella sabe lo que primero le va a decir a usted. Le va a mostrar su currículum. Bueno, yo lo veo que usted va a la iglesia, lo veo todos los domingos, lo veo cuando sale con la Biblia. Hola, ¿se está salvando o tiene calor? Ah, tiene calor, allá. Todos tenemos calor, Entonces, y le va a mostrar su currículum primero. Yo la veo a usted, yo lo veo a usted que va a la iglesia y como usted está más cerca de Dios. Ese es como típico, ¿eh? Está más cerca de Dios. Entonces, ¿por qué no va y ora o reza por mi hijo, por mi hija? ¿Qué va a hacer usted?
Está corriendo el tiempo. ¿Qué va a hacer usted? Aló, Pastor Harry. ¿Sabes? Y tengo un problema. Así, ¿cuál es el problema? Y usted le va a contarle. ¿Sabes lo que hace el Pastor Harry, no? La llamada en línea. Pastor José, Pastor Nelson, tenemos un problema. Nos puede venir a echar una manito y nos vamos a juntar los pastores y vamos a ir a orar por esa persona. Díganme, a ver. Sí. Estoy esperando la vez de ustedes. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados. No digo los pastores, todos nosotros tenemos que estar preparados. Porque la guerra es de todos nosotros. No es de los pastores, es de todos nosotros. Entonces tenemos que estar preparados, tenemos que conocer los géneros. Tenemos que conocer los géneros. Y al conocer los géneros, ¿sabe cómo se logra eso? Con nuestra vida, pero plena en Cristo. Oración y ayuno. Y el Señor nos va a revelar. No, Harry, anda solo, no. Es para ti, anda solo. No, pide ayuda. Y llámanos a tus pastores, llámanos a tus consejos. Y nos vamos a unir y vamos a ir. De repente ahí me dicen, no, si es para ti, es pan comida, así que andas tranquilo. Nadie más sabe hasta que yo después cuente el testimonio, no. Todo moreteado, pero es. Con los palmeras. Entonces, tenemos que entender esto nosotros, hermano. El Señor dice que nunca nos dejará solos, que nunca nos va a dejar solos. Pero hay que entender estos procesos, que son súper importantes, de conocer la guerra espiritual. Estamos en una guerra espiritual y tenemos que conocer la guerra espiritual. Tenemos que meternos ahí. El Señor lo dijo, ustedes son las ovejas, ustedes son los corderos y están rodeados de lobos. Están rodeados de lobos. Estos mismos temas doctrinales que de repente se da y que a uno lo indignan tanto y lo hacen rabiar porque como tanta ignorancia y cómo la gente cree y se llenan los estados y se llena la gente y pura gente ignorante. Lamentablemente es así. ¿Cómo se hace? Y uno dice, nosotros predicamos la sana doctrina y ahí llega, o llega poca gente. Somos un pequeño remanente y predicamos la sana doctrina porque eso no le gusta a la gente. No les gusta a la gente. A la gente, ¿qué es lo que les gusta? A las personas, ¿qué es lo que les gusta? No a todos, a algunos. Les gusta el sensacionalismo. Entonces, usted se mete a Facebook, usted se mete a YouTube y ve diferentes ministerios y unas pastoras, pero son espectaculares. Se llenan las iglesias y no van por la doctrina, van por las pastoras que son muy bonitas, parecen modelos. Y se visten de una manera provocativamente y obviamente la iglesia, ¿a qué van? La carne los llevan, solamente la carne. Porque la palabra, ¿quién aconseja a la mujer? ¿Qué dice? ¿Que se vista con falda larga? ¿Qué dice? Decorosamente. Decorosamente. Que se vistan con decoro las mujeres cristianas. No está diciendo que no pueden usar pantalones, no. Que se vistan decorosamente. Eso es lo que pide la palabra. Por eso que a nosotros no nos crea problema que las hermanas usen pantalones, no nos crea problema eso. Se vistan con decoro. Entonces tenemos que alinearnos nosotros en Dios. Tenemos que entender todo esto es doctrina, todo esto es sana doctrina. Y no nos admiremos de que ¿cómo? Bueno, no, oremos por ellos, oremos en misericordia por ellos. Y cuando tengamos la oportunidad de hablar con alguno de ellos, hablemos y entreguemos la verdad del Evangelio. Pero con amor, con espíritu de restauración, no de ataque, no de ir a guerrear, no, hagámoslo con amor, hagámoslo con misericordia, así como Dios nos sigue tratando a nosotros, porque nos seguimos equivocando, entonces hagámoslo de esa manera. Amén. Creer o fe es creer sin ver. Eso es creer sin ver. Cuando Dios llama a Abraham, que es considerado el padre de la fe, Dios lo llamó y le dijo todo lo que iba a pasar con él. Y el nombre de Abraham se lo puso a Abraham, padre de multitud. ¿Y es que lo que hizo? Déjame pensar un poquito. Déjame tomar algunas consideraciones. Él salió de su tierra, salió de su parentela, creyéndole a Dios. Por eso le fue contado por justicia, creyéndole a Dios. Y ese es el camino para nosotros este año. Creerle a Dios. Creerle a Dios. ¿Por qué? Porque al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Los discípulos fracasaron.
No se quedaron llorando en el fracaso. Siguieron adelante y tuvieron victoria después. ¿Por qué? Porque al que cree todo le es posible. Quizás el año pasado fracasamos en más de muchas cosas. En algunas ocasiones fracasamos. Seguimos adelante. Este año va a pasar lo mismo. Nos vamos a sentir fracasados, nos vamos a sentir defraudados quizás. No se aleje del Señor. Aferrémonos más al Señor. Acerquémonos más al Señor y sigamos adelante. Sigamos adelante. Porque el Señor está con nosotros y Él quiere que nosotros ganemos la victoria con Él. Amén. Siempre con Él. Algunos dicen que la salvación no se pierde. Esto es solamente una pincelada. No se pierde. Basado obviamente en lo que es la enseñanza calvinista. ¿Cierto? Calvino dice, no, la salvación no se pierde. Entonces yo invito a analizar este pasaje. Estos pasajes que hemos visto nosotros. Cuando Jesús le dicen, se acercan a Jesús, le hace la desconocida, ¿cierto? Le dicen, Señor, en tu nombre. ¿Qué dice? En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros y sanidades. En tu nombre. Y Jesús dice, no los conozco. No los conozco. Entonces algunos dicen, los que tienen la enseñanza calvinista, dicen, lo que pasa es que ellos nunca estuvieron con nosotros. Estaban con nosotros, pero nunca fueron de nosotros. La pregunta es, ¿los discípulos eran de Cristo? Sí, pues se lo llamó. Eran de Cristo. Pregunto, ¿por qué no echaron fuera el demonio de ese muchacho? No estaban preparados, no estaban capacitados todavía. Pero Mateo 10:1 dice que estaban capacitados. Contaban con la autoridad de Cristo y con la orden de Cristo. Entonces, ¿qué provocó en ellos que no pudieran hacer este milagro, echar fuera este demonio? Falta de fe. Entonces no conocían el género, ¿no es cierto? Falta de fe, falta de conocimiento, pero eran de Cristo. Eran de Cristo, o sea, el Señor no los desechó, los educó. En cambio estos otros echaron fuera demonios, hicieron milagros, hicieron sanidades y aún así el Señor dice que no los conoce. Estos fueron hombres y fueron mujeres que fueron convertidos a Cristo y trabajaron en ellos los dones espirituales, trabajaron en ellos el don de milagro, el don de sanidad trabajó en ellos. No eran aparecidos, no eran hombres, eran de Cristo, estaban en el Evangelio, estaban en la verdad de Cristo. ¿Qué pasó con ellos entonces? ¿Por qué el Señor les dice que no los conoce? Porque apostataron la fe. Pero apostataron la fe severamente. Severamente. Cuando nosotros nos alejamos de Cristo por cualquier eventualidad y volvemos a Cristo, esa es una apostasía pasiva. ¿Qué significa eso? Que esa apostasía a mí no me condena, no me hace perder la salvación. Pero una apostasía severa, me hace perder la salvación. Para blasfemar contra el Espíritu Santo hay que conocer al Espíritu Santo. Luego de eso se blasfema. Una persona que no tiene conocimiento no es blasfemia. Lo que él va a hablar va a ser ignorancia de algo que no conoce. El que blasfema es alguien que conoce. Ese es un blasfemo, el que conoce. Entonces tenemos que tener siempre cuidado nosotros. Siempre cuidado. Por eso que el Evangelio es como la casa del jabonero. El que no cae, resbala. El que no cae, resbala. Entonces la Escritura dice, el que esté firme, mire que no caiga. ¿Por qué no hace esa? Dice que la salvación tenemos que cuidarla con temor y temblor. Cuiden la salvación con temor y temblor. Porque ahí siempre está propenso a que se pierda lo que tenemos. ¿Cómo lo mantenemos? ¿Cómo lo mantenemos? Igual como usted cuida una planta. Excepto nosotros, que hasta los cactus se nos han secado. Se nos secaban los cactus antes. Imagínense ustedes, nosotros como familia compramos unos cactus bonitos ahí. Después de un tiempo estaban secos los cactus. O sea que hay que regarlos tarde marinón, que se nos secaban. ¿Por qué se nos secaban? Porque no había un cuidado del cactus de ninguno de nosotros. ¿O no? Sí, bueno, se secan. Entonces nuestra vida
no es un cactus, ¿eh? No es un cactus de que tiene espinas, no. Nuestra vida no es así. Fue así sin Cristo, amén. Pero hoy día no es así, amén. Pero eso como una plantita, hay que estarla regando, hay que estarla protegiendo del sol, que no la vea muy directo, hay que estarla corriendo, después de nuevo, ¿cierto? Y estarla regando, hay que estarle sacando la maleza. Necesita cuidado, preocupación por ella. Tenemos que preocuparnos de nuestra vida. Amén. Tenemos que preocuparnos de nuestra vida espiritual. Entonces, yo porque estoy tan en contra, y creo que es diabólica, es muy extremo, pero encuentro como diabólica la doctrina calvinista, porque es un chip libre, por mano. Tú conociste a Jesús, olvídate, y ellos creen en la predestinación. Y eso es demoníaco. Porque Jesús no murió por un grupo, murió por todo el mundo. Amén. Murió por toda la humanidad. Entonces el que se pierde, ¿por qué se pierde? Porque no quiere creer. Porque no quiso creer. Por la rebeldía de su corazón no quiso creer y listo. Creyó a las fábulas, a los cuentos, pero la verdad de Dios no quiso creerla. Y se condenó. Entonces cuando la palabra me dice que los discípulos de Cristo no fueron capaces de echar afuera un demonio, por no conocer el género y por no estar pegado a él, vinculado a él, quiere decir entonces que para echar fuera el demonio hay que estar vinculado con Dios. Amén. Hay que estar en estrecha comunión con Dios, hay que tener una vida de ayuno, de oración, Amén. conocer el género, tener conocimiento de los géneros para poder echar fuera los demonios. Y los que les desecha Cristo, ellos echaron fuera demonios. Echaron fuera demonios. Hicieron sanidades y milagros a esas personas. Y Jesús le dice, no los conozco, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque apostataron la fe severamente. Dieron vuelta a la espalda del Señor. Y ustedes saben qué es apostatar severamente. Díganme así o así. ¿Saben lo que es apostatar severamente la fe? Amén. Les pregunto porque yo la otra vez lo dije, pero para ir al pasaje. Hebreos. Vamos a Hebreos, por favor. Al libro de Hebreos y termino. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 26 en adelante. Dice, porque si pecaremos, ¿está bien, cierto? Sí, ya. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué dice? Ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, no hay solución. No hay más sacrificio. No hay solución. Entonces, dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Aquí pone el ejemplo. Miren el ejemplo, versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere. El que violaba la ley de Moisés con testigos de esa violación de la ley de Moisés moría irremisiblemente. No hay de la vuelta. Es como lo que dice anteriormente, no hay más sacrificio por los pecados. No hay solución. No hay solución. Eso pasaba con la ley de Moisés. Entonces, veamos ahora. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que, primero, esto de apostasía severa, primero, pisoteare al Hijo de Dios? Hable del Hijo de Dios. Hable de Cristo como pisotear al Hijo de Dios, como pisotear a Cristo. Miren, ese es el nivel de la apostasía severa. Segundo, tuviere por inmunda la sangre del pacto, la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario. Esta persona la tiene por inmunda. Es segunda situación que se da en la apostasía severa. Tercero, en la cual hiciere afrenta al Espíritu de gracia, al Espíritu Santo.
Entonces la apostasía severa tiene tres connotaciones que la hacen severa y que dicen no hay sacrificio por los pecados. Se pierde la salvación. Y estos hombres y estas mujeres que echaron fuera demonios y que hicieron sanidades, estas personas apostataron severamente la fe. Severamente la fe. Cometieron estos ilícitos de la palabra. Por eso que ellos perdieron la salvación. Por eso que la perdieron. Entonces nosotros, para mantener la salvación, ¿qué debemos hacer? Vivir agradecidos de la salvación de Cristo. Amén. Reconocer que la sangre de Cristo es la que nos limpia y nos lava de todo pecado, de toda inmundicia. Amén. No ser nunca hombres altivos, nunca mujeres altivas, porque Dios los mira de lejos. Ser hombres de fe, mujeres de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios y al altivo Dios lo mira de lejos. Eso es estar en Cristo, es estar en Dios. Amén. Y ser instrumento útil en sus manos. Cuando nosotros buscamos este camino, nos aferramos al Señor, somos útiles en sus manos, útiles en sus manos. Cuando nosotros no tenemos esta vinculación espiritual con Dios, entonces somos un religioso más de nuestro país, como los hay muchos. Pero no hay una marca que dejemos que la gente diga que somos hijos de Dios. Porque entre religioso e hijo de Dios hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. El hijo de Dios, ¿sabe usted en qué se diferencia de un religioso? El hijo de Dios se parece a Cristo. Se viste de Cristo todos los días. Nos revestimos de Cristo. Y nos parecemos a Cristo. Pero el religioso no. El religioso se parece solamente cuando llega a la reunión. Y ahí se parece y se mimetiza con todos los demás. Y es uno más del grupo. Pero cuando sale de la reunión y se va a su casa, es una persona diferente. Hombre o mujer. Es diferente. En el camino ya es diferente. Se le pasó la micro y quiere que la tierra se abra y que se traiga ese amigo que se bajó. Y si el chofer frenó brusco, inmediatamente increpa al chofer. Inmediatamente. ¿Qué te creéis que hay animales? Es como lo típico, ¿se fijan? O sea, es uno más del mundo, una persona más. Pero cuando llega a la iglesia, es diferente. ¿Por qué? Porque es uno más. Entonces ella no, la pensando, ¿quién me está tomando? ¿Por qué me toma el estuche? No, pues, no, sí, es una persona así. Es amable, es condescendiente, es muy amorosa, muy amoroso. Y cuando llegan noticias de la casa, usted es pastor de él o de ella, ¿sí? Podría hablar con él o con ella. ¿Por qué? Porque es terrible, rico aquí en la casa, el margeno, por todo rabia, porque huele una mosca, porque no huele una mosca, y es insoportable aquí en la casa. Tiene dos vidas, una vida en la iglesia y una vida en la casa, una vida en el trabajo, diferente a la vida en la iglesia. Ese es un religioso. Pero el Hijo de Dios, siendo imperfecto, lucha contra sus imperfecciones y da la guerra contra sus imperfecciones. Y nos apodera de él o de ella la canción. Nos apodera de él o de ella la canción. ¿Qué canción será? Y tropecé de nuevo y con la misma piedra. No, ya no es así. Ha ido madurando, ha ido creciendo, ha ido cambiando. Miren, sí, este asunto es maravilloso el Evangelio. Amén. Sí, es maravilloso. Es maravilloso el Evangelio. Amén. Porque es de una y de otra y de otra y de otra oportunidad. El Evangelio es un Evangelio de 1000 oportunidades y de millones de oportunidades. Amén. Por eso es maravilloso. Porque el Señor no nos corta la cabeza, nos abre la puerta. Mira, te equivocaste aquí, pero mira, este es el camino. Y nos traza el camino. Y nos indica el camino. O cuando usted va en oración, usted siente que el Señor le recrimina todo lo que debiera hacer y no hace. Borrón y cuenta nueva todos los días. Si es maravilloso estar en Cristo, es maravilloso.
Y es más maravilloso porque nos aferramos más a Él. Todos los días temprano, 4 de la mañana, 4 y media de la mañana, orando delante del Señor. Señor, mira mi vida. Señor, mira, soy totalmente... Eso. Entonces, Señor, ayúdame para salir adelante todos los días, porque soy inmerecedor de tu salvación. Soy inmerecedor del Evangelio. Señor, soy malo, soy intrínsecamente malo. Cambia mi vida, Señor. Y nos presentamos delante del Señor. Cualquier cosa, me dan ganas de pelear, me dan ganas de esto. Señor, controla mi vida. Y nos dejamos llevar por el Señor. Y el Señor hace la obra en nosotros, va haciendo la obra en nosotros. En procesos, paulatinamente. Hoy día un escalón, mañana medio escalón, al otro día un escalón completo. Quizás en un mes más 2 escalones. Pero así progresivamente. De a poquito. Y el Señor nos mira con paciencia. Y el Señor con su amor infinito, con su amor que no lo comprendemos siempre, el Señor nos mira y nos toma. Me dirigí, te equivocaste, pero vámonos. ¿Cuándo cambia? Porque Dios es amor, dice. Y Hebreo dice que también es fuego consumidor. Entonces, ¿cuándo cambia esto? Cuando hay una apostasía severa. Ahí cambia, totalmente. Ahí me fui al otro extremo. Pero mientras estemos reconociendo nuestros errores delante del Señor y estemos suplicando que nos ayude, estemos clamando para que nos ayude, el Señor lo hace. El Señor lo hace. Entonces, al que cree, todo le es posible. Usted esto tiene que creerlo. Si usted lo cree, le va a ser posible. Mire, si el Señor es tan maravilloso que cuando vamos al Padre en el nombre de Cristo, Dios nos escucha. Abrimos los cielos. Padre, en el nombre de Jesucristo voy a tu presencia. Y se abren los cielos. ¿Por qué? Porque el puente es la cruz. El puente hacia Dios. Es el único puente. Y se abren los cielos. Y Dios nos empieza a escuchar. ¿Y sabe usted lo que le interesa a Dios? El ahora. No le interesa el ayer. Le interesa el ahora. El ahora. ¿Qué hizo usted el año pasado? Quedó atrás, Dios olvidó, ya, chao. El ahora. ¿Cuál es mi disposición ahora? ¿Cuál es mi disposición ahora? ¿Qué quiero hoy en concreto? ¿Qué quiero hoy? ¿Qué quiero mañana? ¿Qué es lo que deseo para este año? Para mi vida que arrastra a mi familia. Porque Dios me bendice a mí y bendice a mi familia. Son todos bendecidos, el entorno es bendecido. Entonces, ¿qué quiero para mí que va a influenciar en mi entorno? ¿Qué quiero para mí este año? Quiero vivir cerca de ti, Señor. Quiero vivir apegadito a ti, Señor. Señor, quiero estar todos los días tomadito de tus manos, Señor, porque me quiero soltar de ti. El año pasado probé y un día me solté de ti. Y me fue mal, Señor. Quiero estar tomadito de ti siempre. Siempre, Señor. ¿Qué le dijo el Padre al Señor? Cuando Jesús toma el toro por las astas. Cuando los discípulos no pudieron. Tráiganme, lo dice el Señor. Tráiganme. Traigan al muchacho, tráiganme. Jesús se dirige al Padre y dice, si puedes creer, al que cree todo lo es posible. ¿Y qué dijo el Padre? Siempre que yo llevo 50 años en el Evangelio, o 40 años, siempre que en ti, por algo estoy aquí. Si no quisiera aquí, en ti estaría en el mundo. El Padre mira a Jesús. Y las palabras de Cristo lo tocan profundamente. Y la palabra, me gusta mucho lo que dice la PDT, que lo anoté en un papel por aquí. Dice, Jesús le dijo, no digas si puedes hacer algo. Todo es posible para aquel que cree. La PDT. Enseguida el papá del muchacho gritó muy fuerte, en signo de exclamación, creo, ayúdame a creer aún más. En la Reina Valera dice, creo, ayuda mi incredulidad. La PDT dice, creo, ayúdame a creer más. ¿Sabe usted lo que más me toca a mí de este texto? Que el Señor no recrimina. No le recrimina esta falta de fe. No le recrimina. Entonces lo que él está diciendo, sí, creo, Señor, creo.
pero ayúdame a creer más. Debe ser nuestra posición ante Dios. Siempre. ¿Creemos en Dios? Sí, creemos. ¿Creemos que somos sus hijos? Sí, creemos que somos sus hijos. ¿Creemos en la sangre redentora de Cristo? Sí, la creemos. ¿Creemos que el único camino al Padre? Creemos. Pero, Señor, ayúdame a creer más. Ayuda a mi incredulidad. Ayúdame a creer más. Y Jesús no lo recrimina. ¿Sabe por qué? Porque es nuestra verdad. Porque esa es nuestra gran verdad. No todos los días creemos como deberíamos creer. Y el Señor lo sabe. ¿Sabe lo que quiere el Señor? Que tomemos la conducta de este varón, de este hombre. Señor, creo en ti. Sí, creo en ti, Señor. Creo que tú eres mi Salvador. Sí, lo creo, Señor. Pero ayúdame a creer más. Para no ser un religioso. Para no ser un religioso, sino ser un hijo tuyo. Que tiene crisis de fe. Claro que las tiene. Pero te pide ayuda para creer más. Pónganse en pie, vamos a orar. ¿Cuánto necesitamos hacer esta oración? Señor, ayúdame a creer más. Quizás mis hermanos de las redes sociales necesitan también orar así. Ayúdame a creer más, Señor. Cuando pasan muchos años en nuestra vida, en algún lugar, se nos puede hacer rutinario. En un trabajo, en cualquier lugar. Tenemos que luchar en contra de eso en el camino del Señor. Tenemos que luchar en contra de eso. Todos los días tienen que ser nuevas mañanas para nosotros. Nuevas mañanas para nosotros. Nuevas experiencias con Dios. Poder percibir y degustar cómo el Señor obró en esta área que yo pensé que a lo mejor no iba a obrar y Dios obró. Poder percibir, tener esa sensibilidad espiritual de todo lo que el Señor está haciendo con nosotros a diario. Vamos a orar, amén. Nos vamos a presentar delante del Señor y le vamos a decir como a este varón: Señor, ayúdame a creer aún más. Amado Padre, en el nombre de Jesucristo, honramos su nombre, mi Dios. Glorificamos su nombre, Padre. Aquí, Padre, en esta congregación, nosotros como congregación, y quizás nuestros hermanos de las redes sociales se unan, Dios, a nosotros en esta oración, Señor. Y queremos pedirle ayuda, Señor. Porque nuestra fragilidad es igual como lo fue con sus discípulos. Nuestra falta de creencia a veces, Padre, es igual a la que tuvo Tomás. Y la vida de ellos, Padre, en la Escritura, nosotros también nos vemos muy reflejados en ellos. Nos vemos reflejados en un Pedro, en un Tomás, en sus discípulos, Señor, que no fueron capaces de echar fuera un demonio. Y nos vemos, Padre, enfrentados también a esta realidad por falta de fe, por falta de conocimiento, por falta de estar ligado a usted constantemente, Señor. Pero queremos exclamar, Dios, igual que este Padre, Señor. Creo. Sí, Dios, creo en ti. Amén. Creo en Jesús, creo en el Espíritu Santo. Creo que tu palabra es fidedigna, Señor. Creo en todo esto.